Buenas tardes, amigos y amigas. Fijaos el regalito que me han dejado aquí en la puerta. Eso es estiércol, la camionada de estiércol que acabo de adquirir. Mi amigo Álvaro me la vende a un precio muy razonable. En este caso es de vaca y de los terneros. Como ya os digo, tiene muy buen precio. Fijaos qué cantidad, ahí hay muchísimos carrillos. Lo dejo aquí en la puerta porque no puedo meterlo del tirón, aunque el carrillo lo tengo que meter ahora para adentro. Y de ahí lo utilizaré para ir echándolo a los cultivos. Fijaos el estado en que está, fijaos cómo está. Esto está súper pasado, la mayoría. ¿Lo veis? Esto se puede emplear del tirón. No hay que esperar que fermente y que saque. Y bueno, aprovechando que voy a hacer esto, vamos a hablar un poco sobre el estiércol. Voy a meterlo para adentro y cuando termine vamos a hablar sobre el estiércol. Bueno amigos, ya he terminado de meter el estiércol dentro. Ahí lo tenéis. Una cantidad considerable. Ya he repartido el estiércol por ahí. ¿Lo veis? Solo hay que extenderlo. Aprovechando esta ocasión vamos a hablar un poquito de esta maravilla que es el estiércol. Por Plinio el Viejo sabemos que ya en el Imperio Romano los agricultores agregaban estiércol a la tierra para darles calor. Desde entonces viene esa expresión. Hace poco la he escuchado yo. Bueno, pues así la humanidad siguió echando estiércol para abonar las tierras hasta que en 1840 un químico, Justus von Liebig, describió la química orgánica y su aplicación a la agricultura e inventó el fertilizante químico. Nuestros suelos están vivos gracias a la descomposición de la materia orgánica. Se va creando una actividad microbiana en el suelo que lo enriquece. Así que una vez que se agota hay que ir agregando más materia orgánica. Una de las formas más rápidas es el estiércol. Nuestros aliados son las bacterias, los hongos y las lombrices. Gracias a ellos se produce la transformación de los aportes de compost, estiércol, etcétera, en nutrientes para las plantas. No solo se añade al suelo con los estiércol nitrógeno. Además le daremos fósforo, potasio y también se enriquece aportando una materia orgánica que mejora la estructura de la porosidad y además aumenta la capacidad de retención de agua. El estiércol está formado por las heces de los animales, los orines y la paja de cama, como ya sabéis. Todo esto, una vez fermentado y descompuesto, aportará humus a nuestra tierra y le dará una textura diferente. La irá mineralizando durante varios años nitrógeno, fósforo, potasio, además de calcio, magnesio, azufre y otros elementos en menor proporción. Además, disminuye ligeramente el pH del suelo. Una cosa que lleva implícita el agregar estiércol a la tierra es la rotación de los cultivos. Pues con el abono químico basta con añadirle el abono que le hace falta al suelo y ya lo tenemos enriquecido. No así con el estiércol, que irá disminuyendo con cada siembra que hagamos sobre él. Por lo que se impone variar las especies a sembrar para evitar que el terreno se agote por la exclusiva alimentación de una sola especie vegetal. La mejor forma de aportar estiércol al suelo es echarlo a la tierra y enterrarlo lo más pronto posible. Así perderá menos nitrógeno que si lo dejamos a la superficie. Si no lo utilizamos todo, lo dejaremos apilado lo más alto posible. Lo taparemos en caso de lluvia para que el agua no produzca lixiviación. Cálculos que he estado viendo de ingenieros agrónomos y químicos dicen que la cantidad de estiércol necesaria sería de 2,5 kilos por metro cuadrado en suelos arenosos, como pasa en este, cada 2 años, y 5 kilos por metro cuadrado en los arcillosos, cada 3 años. ¿Cuál es el mejor estiércol o qué animal proporciona el mejor estiércol? Muchas veces hemos hablado con amigos y otros hortelanos y unos dicen que el de vaca, otros que el de caballo, otros que el de pollo, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que no hay dos estiércoles iguales.
con el mismo valor fertilizante. Varían en función de la alimentación del animal, de la especie, la raza, la edad, la geografía, el agua, la habitabilidad del animal, la época del año, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando veáis tablas por ahí, una dirán una cosa y otra otra. Todas coincidirán más o menos en la cantidad de cada elemento químico que tiene, más o menos. De unos ensayos científicos que estuve mirando sobre los elementos químicos del estiércol de cada animal, con muestras de estiércol de distintos animales en el sureste de España. Bueno, pues de este cuadro se deduce que el pollo y pavo fueron los que tuvieron un nivel de nutrientes NPK más alto, aunque fueron bajos en hierro. Por el contrario, el de vaca, el que los presenta más bajos, sobre todo fósforo, aunque sigue siendo el de vaca uno de los más utilizados por todos. También es importante saber que no todos los elementos se liberan de la misma forma y al mismo tiempo. Por ejemplo, el fósforo o el potasio están mineralizados desde un principio, en una gran cantidad, por lo que son absorbidos por las plantas de forma casi inmediata. Pero el nitrógeno, solo una parte está mineralizada y será absorbida por los cultivos, liberándose el siguiente nitrógeno poco a poco, gracias a un proceso microbiano durante 2 o 3 años después de aplicarlo. Para finalizar, recordemos que además de proporcionar nutrientes a nuestras plantas, el estiércol aumenta la materia orgánica del suelo y mejora así su estructura. Permite una mayor retención de humedad, reduce la formación de costras superficiales e impide la erosión. Todos sabemos que los principales macronutrientes para las plantas son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esos son fundamentales. Aunque los micronutrientes también son necesarios, pues la falta de alguno de ellos en los cultivos puede acarrear serios problemas. Así que a la vista de la tabla que os dejo al final, deberemos optar para nuestros suelos de cultivo por el estiércol que queremos más conveniente. Aunque yo sé que es difícil encontrar estiércol en algunos sitios, para todos aquellos que vivimos en zonas un poco más rurales, siempre hay alguien que no lo puede proporcionar. Creo que es una de las mejores formas de darle vida a la tierra con los estiércoles de animal. Este, por ejemplo, os diré que no es de una granja ecológica, así que por eso nunca podré decir que mis cultivos son ecológicos, aunque sí son orgánicos. Y bueno, voy a descansar un rato, que me he hartado de meter estiércol para adentro. Además del estiércol, ya sabéis que los abonos verdes también son un buen sustituto, ¿eh? Todo mejor que los abonos químicos, los abonos de síntesis. Eso hay que erradicarlos. Eso con el tiempo esterilizan la tierra, matan toda la microfauna y al final el suelo no vale para nada. Y bueno amigos, aquí lo dejamos por hoy. Os he dado unas pinceladas sobre el estiércol y el por qué lo uso en mi huerto. Nada más. Que seáis felices, os mando un abrazo a todos y cuidaros mucho. Si tenéis interés en ver los elementos de cada tipo de estiércol o de animal, ahora os lo pongo para finalizar. Hasta siempre amigos.